Perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. En nombre de la Red de Soluciones de Desarrollo Sustentable, le quería darles la bienvenida a este evento, que es un evento sumamente importante para nosotros, porque vamos a estar presentándoles un paper de política sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas, y también les vamos a estar presentando un white paper sobre diálogos de conocimiento, porque consideramos que es una dimensión muy importante del trabajo sobre la Amazonia. Tenemos muy poquito tiempo, de modo que voy a ser súper estricta con los demás panelistas porque tenemos únicamente 40 minutos, con lo cual, sin más, me gustaría presentar a María Luz Peña Claros, la copresidenta del panel sobre la Amazonia, que nos va a estar liderando en este debate. Muchísimas gracias, Emma, y buenas tardes a todos ustedes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes a todos ustedes. Quería darles la bienvenida a esta sesión y también me gustaría agradecer a nuestros anfitriones, OCRA y el BID, por habernos permitido organizar este evento en el día de hoy. Como mencionábamos, voy a explicarles muy brevemente de qué se trata el panel de ciencia para la Amazonía, que fue creado en 2019 por la Red de Soluciones de Desarrollo Sustentable y está compuesto por 180 investigadores que trabajan en la región de la Amazonía y generó un informe de evaluación en 2021 que se considera la enciclopedia de la Amazonía. Desde entonces hemos publicado distintos informes de política. Hoy vamos a estar lanzando uno sobre áreas protegidas y territorios indígenas. Queríamos generar este informe de política porque las áreas protegidas y los territorios indígenas representan más del 50% de la superficie de la región amazónica, de modo que revisten vital importancia para la conservación de esta área. Entre nuestros desafíos, algunos de los cuales vamos a discutir durante la presentación, van a servir de introducción para hablar después del white paper para la promoción de diálogos de conocimiento en la Amazonía. Esto es parte de la estrategia de difusión del panel para poder interactuar con distintos actores, distintos grupos de personas que están jugando un papel fundamental en la conservación de la Amazonía. Andrea va a estar hablando un poquito más acerca de los diálogos de conocimiento, pero creo que este concepto tiene mucho más sentido en español, diálogos de saberes y no diálogos de conocimiento, porque eh, saberes in Spanish, saberes parecería ser también la sabiduría, no solo el conocimiento. Sin más, quisiera pasar adelante. Muchísimas gracias, María Luz. Ahora para mí es un placer presentar a Carlos José, que es Carmen José, que es bióloga y autora del panel de ciencia de la Amazonía y de este informe de política. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Porque quiero que Gregorio también escuche con facilidad y la mayoría. Entonces, los slides están en inglés, pero así va a ser bueno para todos, creo. Muy rápidamente quería comentar que en el 2021, cuando terminamos de publicar el reporte de la Amazonía, del panel científico, ahí abordamos también, por supuesto, el tema de territorios indígenas y de áreas protegidas, porque evidentemente que constituyen el corazón de la conservación que tiene la Amazonía hasta hoy. Y ahí lo abordamos en detalle, incluso históricamente. En este Policy Brief vamos a tratar las cosas de una manera mucho más breve, están presentadas de una manera mucho más breve y concisa, sobre todo para resaltar la urgencia de buscar las soluciones y las recomendaciones. Entonces, solo quería comentar eso rápidamente. Este Policy Brief fue hecho en mucha colaboración con Raquel Tupinambá también, una líder
indígena brasilera. Y bueno, los nombres que ustedes ven allí, algunos de ellos miembros de también el panel científico, pero otros de ellos no. Sobre los mensajes principales de este Policy Brief, queremos resaltar una vez más la importancia de la Amazonía como esta, no solo en su biodiversidad, por supuesto, biológica, ecosistémica, etcétera, pero también en este sentido de lo cultural, lo evolutivo, lo ecológico, y con todas las conexiones que tienen esos ecosistemas en este enorme espacio que todavía en buena parte se mantiene bastante conectado y en buen estado. Hemos dicho y lo hemos escuchado a través de muchísimos de los paneles que es en este momento el bioma, el ecosistema o la región, podemos verlo de muchas maneras, que tiene quizá la mayor importancia y la urge en este momento en un sentido global, porque su funcionamiento tiene mucho que ver con la regulación del clima a nivel global y que por lo tanto debemos conservar y hacer todo lo humanamente posible y de la manera más urgente para asegurar que su funcionamiento continúe como lo es en esa complejidad. Hay una parte para empezar que ya está protegida. Lo hemos demostrado, hay un montón de documentos y de estudios de todo tipo científico que nos dicen los territorios indígenas han demostrado los mismos niveles de protección prácticamente que las áreas protegidas. Y juntos, entre ellos dos, ya cubren el 50% de la Amazonía. Por lo tanto, es quizás donde en primer lugar en esta urgencia debemos enfocarnos, ¿no? Porque ya están, pero necesitan mucho fortalecimiento desde diferentes aspectos, desde diferentes ángulos. También, una vez más, reiterar la importancia del rol que han tenido los pueblos indígenas amazónicos en mantener el bosque en pie y también por eso mismo haber mitigado en buena parte las emisiones que se han producido, porque también ha habido una pérdida de bosque muy grave en todos estos años. Resaltar una vez más que la conectividad entre ellos, áreas protegidas y territorios indígenas, como pueden ver en ese mapa, existe. Ya están y cubren juntos una enorme cantidad de área que nos da una oportunidad muy grande para trabajar de una manera concertada, digamos, integrada, pensando en esos grandes espacios que están todavía en buen estado. Ahí hay algunas estadísticas, pero básicamente lo que nos podemos llevar como una vez más, es entender que dentro de los territorios indígenas y de las áreas protegidas prácticamente la conversión ha sido muy grande, mientras que afuera ya tenemos una gran parte del territorio amazónico convertido, transformado o degradado. Obviamente las amenazas son enormes, creo que no es necesario volver a repetirlas, las hemos escuchado en un montón de las presentaciones a lo largo de esta convención, esta COP en diferentes partes, pero realmente la urgencia se vuelve cada vez mayor porque no solo son las amenazas antrópicas las que están actuando día a día, sino que también se combinan ya con estos cambios climáticos que se expresan en mayores sequías, temporadas secas más largas y mucho más intensas. Para que tengamos una idea, este es el cambio que ya ha experimentado la Amazonía en tan solo casi 40, 39 años. Ya terminó. Hubo estos cambios donde se perdió 88 millones de hectáreas de bosque.
Y bueno, hay recomendaciones en el paper, en el policy brief, y mucho tienen que ver, por supuesto, con fortalecer y apoyar a los territorios indígenas, a su gente, a sus organizaciones, todo el tema de las economías del bosque y las bioeconomías, aprovechar realmente la posibilidad de esos territorios conectados, la oportunidad de esos territorios conectados indígenas y áreas protegidas para trabajar en esa conectividad, en mantenerla y por supuesto que los temas de adaptación al cambio climático y mitigación con mucho enfoque en esas áreas de los territorios indígenas, puesto que es un tema de justicia ambiental en este punto. Gracias. Thank you very much, Carmen. This was good. Muchísimas gracias, Carmen, muy interesante, pero como tenemos poco tiempo, voy a presentar ahora a Andrei Junqueira, que también es uno de los autores del panel científico del Amazonas y va a hablar de los diálogos de saberes, de este white paper de diálogos de saberes que venimos presentando. Andrei, muchísimas gracias, Emma. Me quiero disculpar a los hispanohablantes y lusoparlantes, pero preparé la presentación en inglés. Soy Andrea Junqueira, es un honor para mí y soy el autor líder de este white paper que estamos orgullosos de poder presentar hoy para poder promover los diálogos de saberes en la Amazonía, aprendiendo de las lecciones aprendidas. Desde el principio, el panel científico de la Amazonía viene prestando muchísima atención a los diálogos de saberes y la relevancia de poder promover el diálogo entre los pueblos indígenas, el conocimiento científico y el saber académico, porque nos parece una estrategia sumamente apta para poder acelerar las soluciones para el desarrollo sustentable y equitativo en la Amazonía. Y esto también está manifestado en la visión del panel. El panel ha producido distintos white papers y otras publicaciones, algunos informes de política, tal como se mencionó anteriormente, y para poder seguir avanzando esta agenda y para poder apoyar la implementación de acciones dirigidas para poder promover los diálogos de saberes y, aún más importante, para poder garantizar la participación efectiva de las comunidades locales y los pueblos indígenas en la ciencia y en la toma de decisiones en la Amazonía, el panel encargó este white paper con dos objetivos principales: a saber, identificar las iniciativas de diálogos de saberes y los actores más importantes en la Amazonía y resumir las recomendaciones claves o las mejores prácticas a fin de promover estos diálogos en la ciencia y en la toma de decisiones. A tal fin, realizamos una revisión de fuentes online y documentos de política que nos permitieron identificar 39 iniciativas distintas. Me gustaría enfatizar que nuestra intención no era hacer un inventario exhaustivo de todas las iniciativas, sino demostrar la diversidad de las iniciativas y los actores más importantes que las llevan a cabo. También llevamos a cabo consultas con los actores que participan directamente de estos diálogos en la Amazonía, incluidos los representantes indígenas. Gregorio fue uno de ellos, pero también expertos, ONG, científicos, etcétera. En total llevamos a cabo 26 consultas de este tipo y quisiera transmitirles que, si bien tuve el honor y la responsabilidad de estar a cargo de estos esfuerzos, fueron un esfuerzo colectivo que también refleja la opinión colectiva de todas las personas consultadas. Las iniciativas de diálogos de saberes son muy diversas en cuanto a su presencia geográfica, la forma de interactuar con los pueblos indígenas y las comunidades locales, pero también en cuanto a sus objetivos. Muchas de las iniciativas que nosotros relevamos se concentran en mejorar la gestión de recursos a través de la gobernanza territorial, pero hay muchos otros objetivos que caracterizan a estas iniciativas y a menudo las distintas iniciativas responden a distintos objetivos. Aquí vemos un mapa de todas las iniciativas que mapeamos. Durante este trabajo construimos una base de datos y un mapa interactivo con las iniciativas a los que pueden acceder online. En el white paper encontrarán un enlace para poder acceder a ellos. Este es un mapa con información detallada respecto de cada una de las iniciativas.
En función de estas iniciativas que nosotros mapeamos, pero también en base a las consultas con los distintos actores, hubo bastante convergencia respecto de los argumentos. Algunos son cuestiones teóricas o epistemológicas y otras son recomendaciones más prácticas de cómo poder llevar a cabo estos diálogos de saberes de forma más horizontal y participativa. Organizamos esos argumentos a través de 10 recomendaciones y vías para poder promover este tipo de iniciativas en la Amazonía. No voy a referirme a cada una de ellas en esta ocasión porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero los invito a consultar el documento donde cada una de ellas se encuentra desarrollada en detalle. Sí quería resaltar que, por ejemplo, los diálogos de saberes deberían proteger y promover los derechos indígenas. Esto tiene mucho que ver con uno de los argumentos del trabajo anterior que les venía comentando Carmen. También sabemos que la Amazonía alberga una gran diversidad étnica, biocultural y también diversidad de comunidades, como por ejemplo afrodescendientes, agricultores, y los diálogos de saberes deben garantizar que todos los actores estén representados en cada una de las iniciativas para no poder reproducir la invisibilización histórica de estos grupos. También existe la cuestión de prever distintos formatos para el intercambio de saberes, porque la mayoría de los diálogos de saberes se dan en entornos como este, con un lenguaje como el que nosotros estamos utilizando aquí. Deberíamos promover más diálogos dentro de los territorios indígenas y utilizando las metodologías indígenas de co-construcción y de intercambio de saberes. Por último, no por ello menos importantes, muchos de los entrevistados hicieron referencia a las barreras para poder acceder a los mecanismos de financiación. Los mecanismos tradicionales no toleran la impredecibilidad que está asociada a este tipo de iniciativas y también los periodos de tiempo requeridos para la construcción de estos diálogos de saberes. Me parece que Ana se va a referir a esta cuestión un poco más adelante, pero es crítico que pensemos en desarrollar estrategias para poder superar estas barreras. Hay algunas iniciativas interesantes en ese sentido, pero desafortunadamente no son muchas y deberíamos concentrarnos más en este desarrollo. De modo que promover estos diálogos es clave para poder propiciar vías sustentables, inclusivas y equitativas para la Amazonía, y con este esfuerzo esperamos poder estar trabajando para poder promover estos diálogos de saberes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrei. Me gustaría subrayar que tenemos ahí algunas tarjetas que podemos distribuir para que ustedes puedan tener acceso a los informes de políticas y también al white paper. Ahora voy a pasar directamente al panel y hacer algunas preguntas y voy a comenzar. Que además es miembro del Comité Estratégico del Panel Científico de la Amazonia. Somos muy orgullosos que él ha estado con nosotros desde el inicio del establecimiento del panel. Gregorio, una pregunta para ti. ¿Qué políticas específicas deberían aplicarse a nivel nacional y regional para fomentar diálogos de saberes efectivos, asegurando que tanto las perspectivas indígenas y locales como las científicas sean respetadas en la planificación de la conservación? Bueno, de pequeña guay con cuchilla pe con harga ya. Taca chimillajo Amelia. Bueno, saludos hermanos y hermanas. Saludé a una lideresa indígena del pueblo Botuja de la Amazonía venezolana. También al hermano Wilson de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía venezolana. Hermanos y hermanas indígenas, agradecer a nuestros copresidentes, a Marielo y a Carlos y a Emma, a nuestra científica Carmen y bueno, a la persona a Andrés, que trató este tema complejo, y también a nuestra hermana acá que nos acompaña. Lo primero aquí es, por ejemplo, estamos en la COP16, dice, este es un evento de implementación. Lo primero que pediría aquí
a los gobiernos, a los cooperantes, a los que organizan este espacio del BID, creo que estamos en la casa del BID, y a todos los aliados del BID, es que este informe, al igual que todos los informes del panel científico por la Amazonía, primero que el panel científico por la Amazonía es único en el mundo, porque es el único panel científico que incorpora a los pueblos indígenas con su sabiduría. Todavía falta mucho por avanzar. Comentaba aquí con Andrés que, bueno, ahora que salió este informe de conocimiento indígena, es importante hacer una evaluación de cómo implementamos esto en las universidades, con los estados, en este acuerdo del marco mundial de Cumi Montreal que fue firmado. Entonces, yo creo que este informe debe estar en la mesa de los presidentes, sobre todo de los presidentes de los gobiernos de la cuenca amazónica. Yo decía ayer en el evento con las universidades que creo que el único que se lo ha leído es el presidente Petro, yo creo que los demás presidentes, a Lula, a los demás, hay que hacer una incidencia, y yo creo que el panel científico tiene que hacer un esfuerzo allí, conjuntamente con los aliados, y específicamente lo importante de este informe de conocimientos indígenas es que tiene que ver casi con todas las metas, las 23 metas, especialmente la meta 3, que es territorio indígena, pero también hay metas donde están las mujeres, los jóvenes, la preservación, también incluye el financiamiento y también incluye la distribución justa y los beneficios, porque también nuestros conocimientos están asociados a los recursos genéticos. Entonces, en la complejidad de este informe que ha presentado el hermano Andrés, nosotros decimos, nosotros tenemos un conocimiento específico de los peces, nosotros tenemos un conocimiento específico de los insectos, nosotros tenemos un conocimiento específico de cómo son las estaciones, los calendarios de producción, verano, invierno, de la fruta, tenemos un conocimiento específico, pero todo eso tiene un componente mucho más complejo, que es el componente espiritual. O sea, eso no funciona si no respetamos a los dueños de la naturaleza. Eso no funciona si no lo conectamos con la espiritualidad y con nuestros creadores de la naturaleza. Entonces, es bien complejo también eso. Entonces, ahí es donde, como para nosotros es muy difícil entender eso de los mercados de biodiversidad, de entender cómo se va a valorar el tema de los recursos genéticos. También esto es complejo, es la misma complejidad lo que estoy diciendo en la parte indígena. Entonces, yo simplemente quiero decir que hagamos un esfuerzo todos para que este estudio y todos los estudios que ha hecho el panel científico se incorporen en la implementación de estas metas de la COP16. Hagamos un esfuerzo para que se implementen en los planes nacionales, en los NDC, en las estrategias nacionales de biodiversidad. O sea, tiene que ser un componente del conocimiento indígena, porque si no, no vamos a poder proteger o evitar que este conocimiento vaya a la extinción, ¿no? La biodiversidad, y que el cambio climático nos queme a todos, ¿no? El conocimiento científico, el conocimiento indígena es clave. Tenemos que ir juntos, y las universidades y todas las instituciones también. Finalmente, quiero anunciar aquí que hoy también lo vamos a incorporar Carlos y Marielo en la discusión. Hoy con el pueblo de Sarayaco lanzamos un estándar de justicia climática, y para todos los aliados. ¿Qué quiere decir lo que yo estoy diciendo? Cómo incorporar la espiritualidad, cómo incorporar nuestro conocimiento sobre la conservación de todas las especies, y cómo incorporar nuestro conocimiento sobre el calendario ecológico que nosotros manejamos. Ya lo tenemos en un estándar, se llama Estándar de Justicia Climática para Pueblos Indígenas. Entonces lo pongo en la mesa para en un espacio del panel científico podamos discutirlo y poder implementarlo, porque para darle el visto bueno científico también del panel. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Thank you very much, Gregorio, and thank you so much for reminding that. Muchas gracias, Gregorio. Gracias por recordarnos que el panel científico de Amazonas es exclusivo, ya que desde el principio ha incluido a personas indígenas, científicos indígenas y a la mayoría de los científicos de la región. Ahora sí pasamos a Ana María, colega y amiga. Ana María, has estado hace tiempo involucrada en esta aventura. Ana María es coordinadora principal del Banco Mundial, trabaja principalmente en la región de Amazonas. ¿Qué instrumentos financieros actuales y mecanismos de financiación se pueden aprovechar para la protección de los territorios indígenas? También porque hablo más rápido y estoy siendo consciente del tiempo, entonces en español hablo más rápido. Pues muchas gracias por la invitación y para hablar del tema de los mecanismos financieros para promover las acciones de reconocimiento y respeto a los derechos de los indígenas y también para los diálogos de saberes. Mi conversación parte de la base de que la mejor manera de hacerlo es buscar mecanismos en los que sean de acceso directo para los pueblos indígenas, es decir, que se manejen directamente por los pueblos indígenas y como decía José Gregorio, ellos tienen el conocimiento, entonces también podrían liderar ese diálogo de saberes. Y existen muchos mecanismos y afortunadamente en esta COP ese ha sido un tema recurrente sobre cómo crear mecanismos de acceso directo a los pueblos indígenas y en este momento, como decía José Gregorio, estamos en la casa del BID, el BID está desarrollando algunos mecanismos, ahorita vi a mi amigo Kurt de WWF Perú, ellos también están desarrollando mecanismos. Entonces hay muchos esfuerzos y ahorita veo también a la Fundación Gaia por generar mecanismos para promover y facilitar el que las comunidades indígenas puedan liderar eso. Entonces la primera idea es que hay que colaborar, hay que evitar la duplicidad de esfuerzos y hay que buscar establecer sinergias. Y desde el Banco Mundial, desde el 2009, se han creado diversos mecanismos de acceso directo a recursos para los pueblos indígenas. No voy a entrar en detalle de esos 3 mecanismos en aras del tiempo, pero existen esos mecanismos y adicionalmente pues también existen unos programas como el que yo coordino, que es el programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, que a través de recursos del GEF, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, hemos promovido diferentes instancias y espacios de intercambio de conocimiento y así como hemos también tenido el honor de apoyar al panel científico de la Amazonía en la generación de esos documentos y también del diálogo de saberes. Y que para adelante, y ya vi que tenía 1 minuto, a pesar de que estaba tratando de hablar rápido, pues la idea es incrementar los fondos de esos mecanismos, ese es uno de los planes que tenemos. También el banco está buscando ser también a través de recomendaciones de políticas, generar criterios para que tengamos mercados de alta integridad para la biodiversidad y para mercados de climáticos, para buscar que esos recursos que existen lleguen de la mejor manera a quienes deben tomar las mejores decisiones. Entonces ese es también un rol, digamos, que el banco está cumpliendo y adicionalmente en este momento estamos desarrollando un mecanismo, un fondo para los pueblos indígenas en Latinoamérica, obviamente entonces incluiría la Amazonía y donde estamos en este momento en el diálogo con las autoridades indígenas en la Amazonía y en los otros países, digamos, de Latinoamérica para determinar y recibir las recomendaciones de cómo hacer un fondo que se ajuste obviamente a la naturaleza propia del Banco Mundial, pero que podamos tener la flexibilidad para llegar cómo podemos llegar a las comunidades. Bien. Gracias. Thank you very much, Ana María. Now to our panelists. Since you already did your recommendation. Ahora a todos los panelistas. Les voy a pedir que sean muy breves. André, por ejemplo. ¿Cómo pueden los diálogos de saberes entre los pueblos indígenas y el mundo científico contribuir a la conservación efectiva del Amazonas?
Gracias, Emma. Hay una cuestión práctica y una dimensión ética en relación a este tema. En cuanto a lo práctico, es explotar o explorar las complementariedades entre ambos saberes o sistemas de saberes para poder generar soluciones a problemas complejos como pueden ser los impactos del cambio climático y la biodiversidad. Y por otro lado, profundizar el conocimiento para promover soluciones efectivas para conservar la biodiversidad. Esa es la dimensión práctica, explorar cuestiones en las que nos podemos complementar y obtener sinergias entre los sistemas de saberes para diseñar conservaciones de la biodiversidad más efectivos. Y la dimensión ética tiene que ver con reconocer que los pueblos indígenas y comunidades locales son fundamentales y que han tenido un rol crítico en conservar a la biodiversidad y mantenerla tal como lo conocemos. No podemos pensar en iniciativas de conservación de la biodiversidad efectiva sin incluir a los pueblos indígenas, y ellos tienen el derecho efectivo para hacerlo. Gracias. ¿De qué manera, Carmen, los países de Amazonas colaborar a través de sus redes de territorios indígenas y áreas protegidas para fortalecer la conectividad ecológica y abordar los desafíos que plantea la infraestructura no sostenible? De la sociedad civil amazónicas que trabajamos en territorio, y es también empezar a reconocernos en esos espacios, digamos, compartidos no solo por distintos pueblos indígenas, sino también entre las áreas protegidas y a través de los países, a través de las fronteras. Creo que eso es una contribución, digamos, es un caso, pero que deberíamos tener posibilidades de muchos más espacios de diálogo para eso, construyendo, digamos, el tipo de necesidades que se dan en diferentes regiones de la Amazonía, desde ese compartir de conocimientos y de sabiduría. Porque la verdad que la Amazonía también, no sé, a ver, es muy diversa en su estado, ¿no? Todos decimos que es compleja, que es increíblemente diversa cultural, ecológicamente, etcétera. Pero también el estado en el que se encuentra, por las intervenciones que ha tenido, nos dicen y nos enseñan una Amazonía que es distinta, en unas partes en muy buen estado de integridad, digamos así, y en otras partes no. Y esto también traspasa fronteras. Entonces, las acciones que se pueden tomar y las decisiones compartidas entre países para tener acciones a través de esta red de áreas protegidas y de territorios depende mucho del estado en que se encuentran esos lugares. Y creo que cada intervención puede ser distinta, será restauración, será prevención, será más control, serán bioeconomías, son muchas y hay oportunidades ahí para poder trabajar a través de las fronteras, y hay algunos ejemplos de eso también. Gracias. Thank you very much. We have a few minutes, so anybody wants to... Muchas gracias, nos quedan solo unos minutos. Si alguien quiere agregar alguna pregunta, adelante. Curiosidad de leer el paper. Mi pregunta es, desde varios años de trabajo en diálogo de saberes, la sensación a veces es las comunidades en sus propias tierras han construido conocimiento y toman decisiones para la conservación con base en ese conocimiento. Entonces, ¿cuál es el valor añadido de la ciencia? ¿Para qué hacer diálogos de saberes para las comunidades indígenas? En que, digamos, de las experiencias que ustedes revisaron, ¿en dónde está ese valor añadido, o cómo la ciencia ha contribuido a esos conocimientos que ya históricamente estaban haciendo conservación sin necesidad de la ciencia? Por poquito provocadora. Dijo alguien, muy buena pregunta. As somebody once said, what a good
en Latinoamérica. Soy su director y por el Centro Internacional de Negocios desde Bruselas. ¿Cómo están? Buenos días. Hemos trabajado con algunas organizaciones y pues hacemos parte de la SNDC, pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes cómo están logrando avanzar en la conectividad de ese conocimiento en una región tan grande, con tantas comunidades, y que puedan tener realmente una estrategia rápida frente a los problemas de deforestación, dado el gran nivel de comunidades que hay y tantos dialectos? Esa es la pregunta que quería hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente es una pregunta muy interesante. Yo creo que tenemos también nuevos problemas y grandes problemas con base en los cuales ningún sistema de conocimiento individualmente es capaz de traer soluciones. Ni siempre es el tema. Muchas veces las comunidades tienen soluciones suficientes para enfrentar estos retos, pero tenemos nuevos retos también, por ejemplo, los cambios climáticos. Y yo en mi trabajo directo con las comunidades, muchas veces las comunidades mismos me dicen, oye, no sabemos muy bien qué hacer en relación a eso, ¿sabes? Entonces creo que estas complementariedades a veces son necesarias. Yo creo que el valor añadido de la ciencia viene desde ahí. Entonces, es eso. Eh, 30 segundos solo para complementar tu pregunta, Paula, y es porque adicionalmente a lo que dice André, también hay tomadores de decisión que no tienen esa información que está en la sierra y están tomando decisiones sobre lo que pasa en la Amazonía sin tener la información. Entonces también esa es la parte del diálogo, se parte del reconocimiento del saber y de dónde está el conocimiento, pero otros tienen que aprender o tenemos que aprender de ese conocimiento. Un segundo. Miren, estamos en una situación tan compleja que no hay tiempo para debatir cómo vamos a resolver esto. Tenemos que juntarnos. O sea, porque si a mí me preguntaran, yo quisiera hacer como nosotros hace 80 años estamos en aislamiento voluntario. Yo hubiese querido que no hubiésemos quedado allí, pues, pero ya no estamos allí, entonces tenemos que compartir con ustedes, con la ciencia. O sea, ya es inevitable que las soluciones tenemos que hacerlo conjuntamente, porque ya nosotros, muchos de los pueblos indígenas, no estamos viviendo en aislamiento voluntario, ya estamos conviviendo en ciudades, cerca de las ciudades, ya estamos por aquí y todo lo que viene de afuera nos está afectando. Y a lo mejor nosotros hay cosas para las cuales no tenemos respuesta. Y lo tiene la ciencia, y la ciencia no tiene respuesta para muchos problemas que hay en la naturaleza y nosotros la tenemos. Entonces, si no nos juntamos, no vamos a resolver nada. Muy bien, muchísimas gracias. I think Gregorio has summarized the sense of the whole panel. Creo que Gregorio logró resumir el sentido de todo el panel, esta complementariedad, la sinergia y la necesidad de trabajar juntos. Qué bueno ver que el Amazonas es rico en biodiversidad, en cultura, pero también en soluciones. Los países tienen que trabajar juntos para salvar la región de Amazonas. Antes de concluir, quiero darle la palabra a Carlos Nobre para que haga sus comentarios de cierre. Disculpen. Claro que es muy importante estos estudios, el policy brief, este white paper, que muestran claramente la importancia de tanto las áreas protegidas, pero principalmente los territorios indígenas, el conocimiento de todos los pueblos indígenas. En realidad, Gregorio y otros líderes indígenas, yo tengo que pedir disculpas porque los colonizadores llegaron aquí 500 años atrás y desvalorizaron totalmente el conocimiento de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los pueblos indígenas utilizan más de 300 frutas maravillosas. Y nosotros trajimos frutas de Europa, ganadería.
Entonces, nos tenemos que aprender mucho. Es claro, como mencionaste, Gregorio, es muy importante ahora combinar el conocimiento de todos los pueblos indígenas con la ciencia. Es posible, los indígenas quieren también, hay indígenas que quieren mismo hacer lo que decimos agregación de valor e industrialización de los productos que vienen de nuestra ciencia. Entonces, este me parece que es el camino. Y también, claro, todos nosotros sabemos mucho de la Amazonía, está muy, muy cerca del punto de no retorno. Entonces, es muy importante, Ana María, ver maneras de la COP16, que tenemos que crear maneras de los servicios ecosistémicos, que todos los pueblos indígenas, comunidades afrodescendentes, riberinos, tener todo el apoyo para mantener. Y también, por ejemplo, yo conozco más en Brasil, tenemos que demarcar grandes áreas para territorios indígenas. Centenas, miles de territorios indígenas. Entonces, este es un desafío de todos nosotros, pero para salvar a la Amazonía, salvar todos los pueblos de Amazonía, es muy importante valorizar esto y vamos a tener optimismo que esta COP, en día 2 de noviembre, va a venir con muchas buenas conclusiones, por lo menos 100.000 millones de dólares de fondo. Idealmente 200.000 millones de dólares, y mucho va para todas estas comunidades que van nos ayudar a salvar. Muchas gracias. Thank you all very much on behalf of you. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Sigan nuestra página web, el Policy Brief y todo lo que tenga que ver con Amazonas. Muchas gracias.